Hola, ¿qué tal? Soy Juan Esteban y hoy día te invito a celebrar el Año Nuevo Chino. ¡Acompáñenme! Mira, acá en Canadá hay una comunidad de origen de Asia súper importante. Hay gente de India, hay gente de Tailandia, hay gente de Vietnam, Filipinas. Un detalle, un paréntesis que voy a hacer, es que estuve hablando con una persona de Filipinas que me dijo, pronunció súper bien nuestros nombres y apellidos. Y él me explicó que ellos parece que también fueron colonia española, por lo tanto, dentro de su idioma tienen una raíz bastante cercana a lo que es el español, así que entienden bastante bien el español. Cierro el paréntesis. Pero hoy día vinimos hasta Calgary, hasta el Chinatown de Calgary, porque hoy día vamos a celebrar el Año Nuevo Chino, así que los voy a invitar a que demos una vueltecita y veamos con qué nos vamos a encontrar para celebrar este Año Nuevo Chino. Bueno, hoy día es domingo 22 de enero y hoy día se está celebrando el Año Nuevo Chino y hoy día comienza el año número 4721 en el calendario chino. Bueno, el calendario chino no coincide con el calendario que utilizamos en Chile, sino que se basa en los ciclos lunares. Hoy día hay luna nueva, así que hoy día comienza un nuevo año chino. Y este año dura hasta el 9 de febrero, o sea, vamos a tener más de 365 días para la próxima celebración de Año Nuevo Chino. Bueno, los ciclos del calendario chino son ciclos de 12 años y cada año se nombra con un animal distinto. El año que comienza hoy día es el año del conejo de agua, que es un animal que representa la destreza y la prosperidad. Así que esas son algunas de las cualidades o características que se esperan para este Año Nuevo Chino. La celebración del Año Nuevo tiene una duración de 2 semanas y cada día se celebra de una manera diferente. Por ejemplo, hay un día en que no hay que sacar la basura, hay otro día en que hay que visitar a los suegros, en fin, cada día tiene un significado diferente. Bueno, la celebración se realizó tanto afuera como adentro de lo que es el Centro Cultural Chino, que se encuentra en el sector de Chinatown, en el centro de Calgary. En la celebración participaron distintas autoridades y personajes importantes, tanto locales como de la comunidad china que hay acá en Alberta. Bueno, en toda esta celebración hay una danza que consiste en personas que están simbolizando o con trajes que representan tanto leones como dragones, y eso tiene un significado muy especial. Se supone que esta celebración partió o tiene un origen relacionado con algunas tradiciones que buscaban espantar a un monstruo que tenía parte de dragón y parte de león, y por eso que parte de las danzas y los bailes que se presentan están relacionados con esos dos animales o esos dos personajes, leones y dragones. De igual manera, algo que también se hace en algunas partes, acá no, al menos yo no lo vi, es que se lanzan fuegos artificiales y que están relacionados con que antiguamente se quemaban bambú
que parece que producen algún tipo de sonido más o menos parecido a los fuegos artificiales. Y eso se hacía para espantar a este monstruo que era mitad dragón, mitad león. Bueno, y más allá de los significados, de la parte cultural, digamos, para mí fue una experiencia bien buena, fue bien llamativo, son cosas que nunca había visto. Y había gente de todas partes, de distintas partes del mundo. Había gente de China, pero también había gente que hablaba español por ahí, que pasaba cerca mirando. Así que estuvo bien bueno, bien entretenido y bien interesante para uno que quiere aprender un poquito más de otro tipo de culturas. De lo que he estado investigando y leyendo para poder tener información y compartir la información, entiendo que el 5 de febrero, que es el último día de la celebración de Año Nuevo, hay una fiesta, un festival de los faroles, que es el momento en que las familias chinas encienden lámparas y miran a la luna y hacen algún tipo de celebración especial. Pero no lo voy a poder incluir en el video porque eso va a ser en un par de días más. Como parte de las celebraciones de Año Nuevo, se entrega un sobre rojo a los niños y entiendo que también a las personas solteras. Y dentro de ese sobre rojo entiendo que va dinero, pero por sobre todo lo más importante es que lleva buena suerte. Bueno, eso fue una parte de lo que es esta celebración del Año Nuevo chino, acá en el Chinatown de Calgary. Mira, es un espacio bien reducido, aquí era como en una esquina donde está el Centro Cultural de China. La ceremonia sigue adentro, pero hay que entrar con un papelito, no sé muy bien, y hay cosas para las que yo me siento que chuta, yo trataba de no tapar a gente, había harta gente, trataba de no tapar a la gente porque siento que yo vengo a ver como un espectador, pero hay gente que sí, hay personas de China que sí son más cercanos a este tipo de actividades y para las que, por lo tanto, para ellos tiene mucho más significado, mucho más importancia que para mí, que vengo como un mero espectador. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante y nos vemos en el próximo video de Juane en Alberta. Chao, chao.